Los que hemos optado por la abogacía como profesión, tenemos un sinnúmero de posibilidades por las cuales hemos abrazado una especialidad. Las más frecuentes pueden ser dos. La primera, el lugar donde fuimos a practicar. Los registros públicos, una fiscalía, el Poder Judicial, y a partir de allí, dado el liderazgo de quien ejercía, digamos, la jefatura, nos lleva a querer seguir sus pasos. Y otros, cómo no, es en las aulas, cuando se encuentra un maestro que tiene la capacidad de seducir en la importancia, en lo atractivo, en lo relevante de su curso, y entonces hace que a partir de allí se comiencen a seguirle los pasos. Por esto último es que la enseñanza del derecho en el pregrado tiene una importancia capital, es sumamente trascendente. Y el día de hoy hablaremos algo sobre ello. Soy Guido Aguila Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. La enseñanza del derecho, características en el pregrado. Sean todos bienvenidos. Para nosotros, mínimamente deben ser tres las características que debe tener la enseñanza en el pregrado. Insisto, podríamos abrir más todavía, pero nos parece tres que son fundamentales. La primera, el conocimiento del público a quien va dirigida la clase. Visita Begacal, el más importante procesalista de habla hispana, y 15 días antes, cuando realizábamos las últimas coordinaciones respecto a su pasaje, a su estadía, a sus honorarios, realizó una pregunta. ¿Quién va a ser el público asistente? ¿Abogados jóvenes? ¿Abogados con experiencia? ¿Magistrados? ¿Estudiantes de derecho? La pregunta no era menor. Luego explicó que dependiendo de ese público objetivo, entonces tenía que variar las alternativas, tenía que cambiar la forma de realizar la charla. Nos pareció de un profesionalismo absoluto. Tiene que ver con el compromiso asumido en la responsabilidad. En este caso, la docencia en el pregrado. Porque en el pregrado podemos encontrarnos con adolescentes de 17 años de edad que todavía llegan a la universidad narrando su viaje de promoción y sus travesuras. Como también nos puede llegar una persona de 30 años que abraza la carrera de Derecho como una segunda profesión, que los hay muchos. O nos puede llegar una persona de la tercera edad, una persona jubilada que quiere, en esta etapa de su vida, dedicarse al estudio de las leyes, al estudio de las normas. Pero no es solamente un tema de edad, sino también hay que ver cómo podemos dirigir esto en el ámbito de la carrera. Es decir, no es lo mismo la enseñanza en un primer año, donde normalmente casi todos es en el turno mañana, que la enseñanza en los últimos años, donde la población que estudia Derecho en el país llega a un 73% que apuesta por una capacitación nocturna. Y no necesariamente porque tengan la urgencia de trabajar, un grueso porcentaje sí, pero también por practicar, por llevar lo que han absorbido en los primeros años, llevarlo a la práctica. Lo primero, el conocimiento del público objetivo en el pregrado. Segundo, la cultura humanística es la piedra angular en la carrera de Derecho. Hacia la segunda parte de los 90, cuando en el Perú se había abierto el mercado de las universidades particulares, en una radio para jóvenes y de música en inglés presentaban la siguiente publicidad de una facultad de Derecho. Se le preguntaba a uno de los jóvenes que estudiaba Derecho qué había llevado en el primer ciclo, y él señalaba historia, filosofía, realidad nacional, a lo que el interlocutor le decía: ¿y qué vas a llevar en el segundo ciclo? Corte y confección, provocando la risa del supuesto grupo que estaba reunido, e inmediatamente la publicidad decía: en esta universidad tú sí eres abogado desde el primer día, dando a entender que el ser abogado desde el primer día era llevar cursos de especialidades el primer ciclo. Una falacia monumental. No es así. Es la cultura general, la cultura histórica, la cultura literaria, la cultura lingüística y hasta la cultura cinematográfica lo que va a dar ese sedimento, lo que va a dar ese soporte para fundamentalmente, más tarde, no solamente poder entender las normas, sino además interpretarlas.
Esto es algo que desde siempre ha marcado al abogado. Recordemos que no siempre era el título de abogado. No, antes era el de doctor en letras, como el que otorgaba la Universidad de Córdoba, allá en Argentina. O el día de hoy viene a ser un sinónimo absoluto, decir letrado como sinónimo de abogado. De tal forma que este conocimiento de cuestiones relacionadas a historia, historia del derecho, derecho romano, realidad nacional, sociología jurídica, antropología jurídica, es un deber del docente convencer al estudiante de pregrado que lo que está haciendo es sentando las bases de un edificio de conocimientos. Tercero, la cultura jurídica es básica en un abogado que se precie de serlo, en un profesional serio. Muchas veces se desvía por el ámbito de la especialidad y entonces se desdeñan cuestiones que son básicas y fundamentales en todo abogado. Cuando a un médico que es especializado en cardiología se le acerca por confianza, por amistad, por familiaridad y se le dice: doctor, hace 3 días que me está doliendo la cabeza, el médico cardiólogo no dice: no, perdone, pero usted me está preguntando del cuello para arriba. Yo le resuelvo solamente su pregunta acerca de la caja torácica. No es así. Primero es un médico general y luego opta por la especialidad. Esto es algo que nos vemos desde el pregrado tentados a que aquello que nos gusta, aquellos donde vemos nuestro futuro, dedicarnos descuidando lo otro. No es así. Las columnas sobre las cuales se va a construir la profesión son toda una cultura jurídica. Derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho laboral, derecho de familia, derecho concursal, arbitraje y todo ello. Luego, con una piedra que va a ser transversal a todas las columnas, que es el derecho constitucional. Pero primero, esa inmensa cultura jurídica nos va a permitir luego tener un soporte, porque finalmente los problemas que se presentan en el derecho nunca son problemas individuales. Siempre va a desarrollarse la necesidad de una transversalidad en nuestra profesión. Punto final a esta nueva entrega de Destrezas Forenses en Tribuna Constitucional. No olvide suscribirse. Si lo considera, dele like y también compártalo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta pronto.